Hola muy buenos. Vamos a ver la segunda parte de regulación metabólica, donde les voy a profundizar algunos aspectos que vimos en la primera, en el pizarrón grande, que hicimos todo un paneo general de los distintos mecanismos de regulación metabólica. Ahora lo que vamos a hacer es, a través de un PowerPoint que les preparé, puntualizar la regulación de cada vía en particular. La regulación de las vías del metabolismo de los glúcidos, del metabolismo de los lípidos, etc. Entonces, para ello vamos a ver el PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Bueno, entonces, vamos a ver regulación metabólica, química, gentileza del Instituto Tejedor. Muy bien. Cuando hablamos de la regulación metabólica, nosotros a esta regulación metabólica del metabolismo lo podemos hacer regulando la cantidad de enzimas o regulando la actividad de las enzimas. Es decir, modificando el número de enzimas presentes para una vía o disponibles para una vía metabólica, o modificando la actividad, activándolas o inhibiendo, la actividad de las enzimas que ya están disponibles. Como habíamos dicho en la clase anterior, regular la cantidad de enzimas es lento y costoso desde el punto de vista energético, entonces por lo general el modo más rápido y eficaz de regular la actividad, de regular la vía metabólica, es activando o inhibiendo enzimas, o sea, actuar sobre su actividad. Bien, con respecto a la regulación de la cantidad se puede hacer estimulando o inhibiendo la síntesis proteica de las enzimas, actuando sobre los ribosomas, o estimulando o inhibiendo su degradación. ¿Estamos? De esta manera, si yo estimulo la síntesis y o inhibo la degradación, aumenta el número de enzimas disponibles y viceversa. Bueno, con respecto a la regulación de la actividad se puede hacer de tres maneras, modificando la cantidad de sustratos y o coenzimas necesarios para la actividad enzimática, modulando alostéricamente a las enzimas, esto es, mediante sustancias que se unen a la misma en un sitio diferente del activo, que era el sitio alostérico. De esta manera, si el modulador se unía a la enzima y la estimulaba, lo llamábamos modulador positivo, mientras que si el modulador se unía al sitio alostérico e inhibía la enzima, lo denominábamos modulador negativo. Para que una enzima pueda ser regulada de modo alostérico, primero, tiene que tener una conformación estructural muy particular, tiene que ser una enzima que tenga una estructura cuaternaria con varias unidades, es decir, una estructura oligomérica, y que tenga en cada unidad al menos dos sitios, el sitio activo, donde se le va a unir el sustrato, y el sitio alostérico, donde va a ir el modulador. No todas las enzimas tienen esta estructura, entonces no todas las enzimas pueden regularse de modo alostérico. Finalmente, la tercera forma de regulación es la modulación covalente. En este modo de regulación, las enzimas son activadas o inhibidas por el agregado o sustracción de grupos químicos que se unen a la enzima por un enlace de tipo covalente. El ejemplo más concreto que tenemos en el metabolismo es el agregado de fósforo, es decir, la fosforilación, o la sustracción de fósforo, la defosforilación, catalizada respectivamente por enzimas quinasas y o fosfatasas. Como el fósforo se va a unir a los aminoácidos de la enzima por un enlace de tipo covalente, por eso es que a esto lo llamamos modulación covalente. Tal enlace, el que vincula el fósforo con los grupos químicos de la enzima, es un enlace de tipo éster, que se forma entre el fósforo, que es un ácido, y algún grupo alcohólico, algún oxidrilo de la cadena lateral de algún aminoácido de la proteína. Como los aminoácidos que tienen grupos oxidrilo en su cadena lateral son fundamentalmente la tirosina, la serina, la treonina, se necesita que en el sitio activo de la enzima o en algún lugar clave para su regulación, la enzima disponga de estos aminoácidos. Como no todas las enzimas van a poder ser reguladas por modulación covalente, por no disponer de estos aminoácidos, entonces algunas enzimas se regulan de esta manera y otras no. ¿Estamos? Es decir, que hay enzimas que las puedo regular según la cantidad de sustratos y o coenzimas, por modulación covalente, por modulación alostérica, o bien por las tres formas. Bueno, con respecto a la regulación de las distintas enzimas de los tres metabolismos, en el metabolismo de los glúcidos tenemos la regulación del metabolismo del glucógeno. El glucógeno, que es un polisacárido formado por 100.000 glucosas, que se almacena en el hígado y en el músculo principalmente, con cantidades insignificantes en el riñón, se forma mediante el proceso de la glucogenogénesis y se destruye mediante el proceso de la glucogenólisis. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. La glucogenólisis es la destrucción de glucógeno liberando glucosas. Son dos vías opuestas, aunque no tienen las mismas enzimas. Solo había una enzima en común entre ambas vías, que era la fosfoglucomutasa. Bien,
¿Cómo las regulo? La glucogenogénesis dispone de una enzima clave que es la glucógeno-sintetasa. Esta es la enzima que sintetiza el enlace alfa 1,4 del glucógeno, va agregando glucosas, las que se unen al glucógeno mediante un enlace alfa 1,4. Esta enzima es estimulada por insulina e inhibida por glucagón y catecolaminas, y entonces el modo de regulación de esta enzima es covalente. Yo les decía en la clase anterior que vos te vas a dar cuenta si una enzima, al ser estimulada o inhibida por algún factor, lo era de modo alostérico o covalente, dependiendo del factor que te menciona. Si el factor es una hormona, AMP cíclico, calcio, bueno, ahí la modulación es covalente. Ahora, si la modulación se hace por, no sé, ATP, ADP, acetil-CoA, citrato, era alostérica. Como acá es insulina, glucagón, catecolaminas, es una modulación covalente. ¿Y cómo sería? Mirá, la glucógeno-sintetasa o sintasa tiene dos formas. A, que es la activa, B, que es la inactiva. La A es la que carece de fósforo, la B es la que está fosforilada. La A se puede transformar en la B por fosforilación catalizada por una quinasa, la B se puede transformar en la A por desfosforilación catalizada por una fosfatasa. O sea, si vos le agregás fósforo a la sintetasa, la inactivás. Si le sacás fósforo, la activás. Bueno, la insulina y el glucagón actúan de la siguiente manera. La insulina estimula la proteína fosfatasa, que al sustraer fósforo de la glucógeno-sintetasa B, que está inactiva, la transforma en la glucógeno-sintetasa A, que está activa, y así es que la insulina estimula la glucogenogénesis. Por su parte, la adrenalina y el glucagón estimulan a la enzima adenilciclasa, la cual toma ATP para formar AMP cíclico, que era un segundo mensajero, que estimulaba la proteína quinasa A. Esta quinasa, al fosforilar la glucógeno-sintetasa, la inactiva. Por ende, adrenalina y glucagón inhiben la glucogenogénesis. Con respecto a la vía opuesta, que es la glucogenolisis, su enzima clave es la glucógeno-fosforilasa, que también trabaja sobre el enlace alfa 1,4, pero en este caso lo destruye. ¿Sí? La glucógeno-fosforilasa degrada el enlace alfa 1,4, es estimulada por glucagón y catecolaminas e inhibida por insulina, exactamente al revés que la glucógeno-sintetasa, siendo el modo de regulación covalente, por agregado o sustracción de fósforo. Bueno, en este caso, la fosforilasa A es la activa, la fosforilasa A es la activa y la fosforilasa B la inactiva, igual que la sintetasa, solo que, a diferencia de la glucógeno-sintetasa, la fosforilasa A, que es la activa, es la que tiene fósforo, y la fosforilasa B inactiva es la que carece de fósforo. La transformación de glucógeno-fosforilasa B en A es catalizada por una enzima quinasa que agrega fósforo, mientras que la transformación de la fosforilasa A en B es catalizada por una fosfatasa que sustrae fósforo. Bueno, ¿cómo actúan las hormonas? La insulina estimula la proteína fosfatasa, que al sustraer fósforo de la glucógeno-fosforilasa, la inactiva. Por eso la insulina inhibe la glucogenolisis. Por su parte, el glucagón y las catecolaminas, como la adrenalina, estimulan la adenilciclasa, generan AMP cíclico, estimula la proteína quinasa A, que fosforila a una fosforilasa quinasa y la activa, y esta fosforilasa quinasa activa, al fosforilar a la glucógeno-fosforilasa, también la activa. En consecuencia, la adrenalina y el glucagón estimulan la glucogenolisis. Bueno, glucogenogénesis y glucogenolisis constituyen dos vías exactamente opuestas, y yo no puedo tenerlas a las dos activadas al mismo tiempo, porque eso determinaría un ciclo fútil o inútil. Es decir, si yo, por cada glucosa que le saco al glucógeno porque está activada la glucogenolisis, le agrego otra porque está activada la génesis, la molécula del glucógeno no se va a modificar, y por ejemplo, la glicemia, cuyos efectos se modifican cuando se activa la glucogenolisis o la glucogenogénesis, si tanto la lisis como la génesis están activas al mismo tiempo, la glicemia se va a mantener sin modificación. Entonces, supongamos que yo quiero elevar la glicemia, yo tengo que estimular la lisis al mismo tiempo que inhibo la génesis, y si yo quiero bajar la glicemia, tengo que activar la génesis al mismo tiempo que inhibo la lisis. Yo necesito realizar una regulación conjunta de ambos procesos, y esto lo puedo lograr, por ejemplo, con el AMP cíclico. Por ejemplo, si vos tenés una hipoglicemia, se van a descargar hormonas hiperglucemiantes como el glucagón y las catecolaminas. El glucagón va a tener efectos fundamentalmente sobre el hígado, las catecolaminas sobre el músculo. Van a estimular a la enzima adenilciclasa que generará AMP cíclico, el cual,
estimulará la proteína quinasa, que va a fosforilar a la fosforilasa quinasa, que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, con lo cual van a activar la glucógeno fosforilasa y van a activar la glucogenólisis para liberar glucosa a la sangre. Al mismo tiempo, el AMP cíclico estimulará la proteína quinasa, que fosforilará a la glucógeno sintetasa de la glucogenogénesis, pero la va a inactivar, con lo cual este efecto de glucagón y las catecolaminas, al elevar las concentraciones de AMP cíclico, termina estimulando la glucogenólisis al mismo tiempo que inhibe la glucogenogénesis, para que no se desarrolle un ciclo fútil o inútil. En este caso, y recuérdenlo, las diferencias entre la glucogenólisis a nivel hepático y muscular era que la glucogenólisis muscular proveía glucosa para el propio músculo, mientras que la glucogenólisis hepática proveía glucosa para todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la glucogenólisis hepática y muscular es que la última enzima de la vía, que es la glucosa 6-fosfatasa, en el músculo no está, en el hígado sí. Entonces el músculo hace glucogenólisis hasta glucosa 6-fosfato, que servirá de sustrato energético para su propio metabolismo. Por ejemplo, durante el ejercicio muscular, estimulado por la adrenalina. La adrenalina, las catecolaminas estimulan la contracción muscular, pero a la vez estimulan también, o sea, estimulan, por ejemplo, durante el estrés, no la contracción muscular en forma directa, porque la contracción muscular depende de la liberación de acetilcolina en las terminaciones de las motoneuronas alfa, o sea, la vía motriz principal, pero al unirse a receptores en el músculo, estimulan la provisión de energía para el ejercicio, porque estimulan la glucogenólisis muscular. En cambio, en condiciones de ayuno, por ejemplo, y de hipoglicemia consecuente al ayuno, al descargar glucagón, cuando el páncreas libera glucagón y actúa sobre el hígado, es capaz de llevar la glucogenólisis hasta glucosa, porque tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. La glucosa pasará a la sangre y en la sangre la glicemia se elevará. ¿Estamos? Entonces, podrá esa glucogenólisis que ocurre en el hígado proveerá glucosa para todos los tejidos. Bien. Vamos a la regulación del metabolismo de la glucosa. La glucosa tiene dos grandes vías, que son la glucólisis y la gluconeogénesis. Además tenemos el yang de las pentosas, pero, a ver, la glucólisis es la degradación de glucosa hasta piruvato, y la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de piruvato, a partir de fuentes no glucídicas, que pueden ser derivadas del metabolismo de los glúceos, como piruvato o lactato, derivadas del metabolismo de los lípidos, como por ejemplo el glicerol, o derivadas del metabolismo de las proteínas, como los aminoácidos glucogénicos. Cada una de estas vías, la glucólisis y la gluconeogénesis, es regulada en 3 etapas, 1, 2 y 3. En el caso de la glucólisis, las etapas 1, 2 y 3 están catalizadas por las enzimas quinasas. La etapa 1 es catalizada por la hexoquinasa, la etapa 2 catalizada por la fosfofructoquinasa y la etapa 3 por la piruvatoquinasa. Estas enzimas son alostéricas y se pueden regular. Veamos. ¿Cómo regulo la etapa 1? La enzima clave es la hexoquinasa, que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta enzima tiene como activadores el fósforo inorgánico y como inhibidores la glucosa 6-fosfato, siendo un modo de regulación alostérico. Acá podrían destacar que la hexoquinasa tiene varias isocimas, al menos 4, hexoquinasa 1, 2, 3 y 4, que la 4 se llama glucoquinasa y es hepática, y la 1, 2 y 3 suelen ser extrahepáticas, se llaman simplemente hexoquinasas. Esta inhibición por glucosa 6-fosfato, que es la inhibición por producto, se da fundamentalmente en la hexoquinasa 1, 2 y 3, no en la 4. La etapa 2 es aquella catalizada por la fosfofructoquinasa, que transforma fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato. Sus activadores son el fósforo inorgánico, el AMP, el ADP, la fructosa 2,6 bifosfato, y sus inhibidores son el citrato y el ATP, siendo el modo de regulación alostérica. Finalmente, la etapa 3 es la que está catalizada por la piruvatoquinasa, que transforma fosfenol piruvato en piruvato. Esta enzima tiene como activadores al ADP y como inhibidores al ATP, a la alanina y a la acetil-CoA, siendo el modo de regulación alostérico. Bien, con respecto a la gluconeogénesis, que sería la vía inversa de la glucólisis, esta también tiene 3 etapas, pero como es al revés, comienza en piruvato y termina en glucosa, la etapa 1 de regulación de la gluconeogénesis coincide con la etapa 3 de la glucólisis. La etapa 2 con la etapa 2, y la etapa 3 de regulación de la gluconeo es equivalente a la etapa 1 de la glucólisis. Bien. La etapa 1, la enzima clave es la piruvato carboxilasa, que es la que transforma piruvato en oxaloacetato.
Esta es activada por ATP y acetil-CoA e inhibida por ADP, siendo el modo de regulación alostérico. Etapa 2, la enzima clave es la fructosa bifosfato-fosfatasa, que transforma la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta tiene como activador el ATP, como inhibidores el AMP, el ADP y la fructosa 2,6 bifosfato, y el modo de regulación es alostérico. Finalmente, la etapa 3 tiene como enzima clave la glucosa 6-fosfatasa, que es común con la glucogenólisis, que está presente en el hígado pero no en el músculo. La gluconeogénesis, de todas maneras, a diferencia de la glucogenógenesis o de la lisis, se da solo en el hígado. El músculo no hace gluconeo. Bueno, y como decía, transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta tiene como activadores los bajos niveles de glucosa plasmática que estimulan la síntesis de la enzima, y como inhibidores alostéricos, el fosfato, el AMP y la glucosa. El modo de regulación es alostérico para la inhibición y se regula la biosíntesis, la cantidad de la enzima para activarla, cuando hay bajos niveles de glucosa plasmática. Bueno, entonces, si queremos ver una visión general de la regulación del metabolismo de la glucosa, vemos que la glucosa puede transformarse en piruvato por glucólisis, se transforma en glucosa 6-fosfato, la cual se transforma en fructosa 6-fosfato, la cual se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, la cual se partía en dos triosas, hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esto era la primera fase. Después, en la segunda fase, solo el gliceraldehído 3-fosfato podía entrar a la segunda fase, por eso es que la hidroxiacetona fosfato se transformaba en gliceraldehído 3-fosfato por la fosfotriosa isomerasa, y después el gliceraldehído 3-fosfato era tomado por distintas enzimas hasta llegar a fosfenol piruvato. El fosfenol piruvato por la piruvato quinasa se transformaba en piruvato. Yo puedo regular la exoquinasa, esa es la primera etapa de regulación, inhibida por glucosa 6-fosfato y estimulada por fosfato. Puedo regular la fosfofructoquinasa, la etapa 2, inhibida por ATP y citrato, estimulada por fósforo inorgánico, por AMP, ADP y por fructosa 2,6-fosfato, o puedo regular la etapa 3, ¿sí? La transformación de fosfenol piruvato en piruvato, que es inhibida por acetil-CoA, alanina y ATP y estimulada por fructosa 1,6-fosfato y por ADP. La gluconeogénesis comienza en piruvato, que se transforma en oxaloacetato para transformarse en fosfenol piruvato, que luego, a través de distintas reacciones, termina transformándose en fructosa 1,6-bifosfato, que se transforma en fructosa 6, la cual se transforma en glucosa 6, la cual se transforma en glucosa. Acá las tres etapas de regulación son: la etapa 1, la transformación de piruvato en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa, estimulada por ATP y acetil-CoA, inhibida por ADP. La etapa 2, transformación de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato por la fructosa bifosfato-fosfatasa, que es estimulada por ATP, inhibida por ADP, AMP y fructosa 2,6-fosfato, y finalmente la etapa 3, que es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, que es inhibida por AMP, glucosa y fósforo y estimulada por los bajos niveles de glucosa plasmática. Entonces yo puedo regular también en forma conjunta la glucogenogénesis y glucogenólisis. Miren el paso 2. Si el ATP está alto, me estimula la fructosa 1,6 la fructosa bifosfato-fosfatasa, estimula la gluconeogénesis al mismo tiempo que me inhibe la lisis, la glucólisis, porque inhibe el ATP a la fosfofructoquinasa. O sea que acá lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el fosfato inorgánico sobre la exoquinasa, que estimula la exoquinasa pero inhibe la glucosa 6-fosfatasa, o con la piruvato quinasa y la piruvato carboxilasa, con el ADP, que estimula la piruvato quinasa al mismo tiempo que inhibe la carboxilasa. O sea, que yo puedo regular en forma conjunta a la glucólisis y a la gluconeogénesis, pero a diferencia del metabolismo del glucógeno, en este caso en forma alostérica, no covalente. Pero para evitar que se dé un ciclo fútil en el cual una glucosa se rompa por glucólisis pero otra se forme por gluconeogénesis, yo activo la glucólisis al mismo tiempo que inactivo la génesis, o inactivo la gluconeogénesis al mismo tiempo que inactivo la glucólisis. Bueno, relacionado con la regulación conjunta de glucólisis y gluconeogénesis tengo el efecto Pasteur y el efecto Warburg. El efecto Pasteur es la disminución del consumo de glucosa cuando se pasa de un medio anaerobio a otro aerobio. Es decir, que la presencia de oxígeno inhibe la utilización de la glucosa, y esto se debe a que en aerobiosis funciona el ciclo de Krebs, el cual genera citrato que inhibe la glucólisis, disminuyendo así el consumo de glucosa. En la clase anterior yo les expliqué que una glucosa en anaerobiosis me rinde 2 ATPs. En aerobiosis rinde 36 o 38 ATP según la lanzadera utilizada. Entonces podríamos afirmar que cuando hay oxígeno,
oxidar una glucosa rinde 19 veces más que cuando no hay oxígeno. Por eso es que cuando yo no tengo oxígeno y de repente la célula se oxigena, hay que disminuir el consumo de glucosa, porque ahora yo tengo mejor rendimiento en presencia de oxígeno. Entonces yo, como en presencia de oxígeno rinde la glucosa, la oxidación de la glucosa rinde 19 veces más, el consumo de glucosa por unidad de tiempo va a ser 19 veces menos. Eso es el efecto Pasteur, es un fenómeno de regulación que está ejercido, como decíamos, por el ciclo de Krebs, etc., por modulación alostérica de la glucólisis. Ahora, ¿qué es el efecto Warburg? El efecto Warburg ocurre en células cancerosas, donde hay una falla de los mecanismos regulatorios del efecto Pasteur. En estas células, en aerobiosis, se consume menos oxígeno y más glucosa. Gran parte de la misma se convierte en lactato, aunque tengas oxígeno. Esto es lo que se llama glucólisis aerobia. Nosotros estábamos acostumbrados desde primer año a decir que la glucólisis puede ser aerobia o anaerobia. No, la glucólisis siempre es anaerobia, ocurre siempre sin oxígeno, lo que cambia es el rendimiento energético. Entonces eso nos permite que el término glucólisis aerobia lo reservemos para situaciones patológicas en las cuales la falla del efecto Pasteur determina un efecto Warburg, donde hay un excesivo consumo de glucosa, aunque haya oxígeno. ¿Estamos? Esto es típico de las células cancerígenas. Bueno, con respecto a la regulación de la decarboxilación oxidativa, disculpen, la enzima clave es la piruvato de hidrogenasa. Esta tiene como activadores la defosforilación por la enzima piruvato de hidrogenasa fosfatasa, y como inhibidores el acetil-CoA, el NADH, el ATP, y fosforilación por la enzima piruvato de hidrogenasa quinasa. Quiere decir que acá tengo los dos modos de regulación, covalente y alostérico. ¿Cómo me doy cuenta que hay una regulación covalente? Porque están actuando las fosfatasas y quinasas que agregarán o sustraerán fósforo, sustraerán o agregarán fósforo. ¿Cómo me doy cuenta que hay también una modulación alostérica? Porque está el acetil-CoA, el NADH, el ATP, que son moduladores alostéricos. Entonces, acá tengo un modo de regulación mixto. Con respecto a la regulación del ciclo de Krebs, la enzima clave es la isocitrato de hidrogenasa. Esta tiene como activadores el ADP y la AMP, como inhibidores el ATP y el NADH, y como modo de regulación el alostérico. Entonces, la decarboxilación oxidativa y el Krebs se pueden regular de la siguiente manera. Yo, el piruvato, ¿no es cierto?, más NAD, más la coenzima A, sulfidrilo y ADP, terminarán generando acetil-CoA. Esto lo hace una piruvato de hidrogenasa que puede ser fosforilada por la piruvato de hidrogenasa quinasa o defosforilada por la fosfatasa. La fosfatasa la estimulará, la quinasa la inhibirá. A su vez, otras regulaciones son posibles para esta enzima, y estas regulaciones son regulaciones de tipo alostérico. Bueno, una vez que el piruvato se transforma en acetil-CoA, ese acetil-CoA alimentará el Krebs, se unirá a oxaloacetato para formar citrato, el citrato se transformará en isocitrato, esto lo hace la citrato sintetasa. El citrato se transforma en isocitrato por la aconitasa, el isocitrato en alfa-acetolutarato, previo paso por oxalosuccinato por la isocitrato de hidrogenasa, el alfa-aceto en succinil-CoA por el complejo alfa-acetolutarato de hidrogenasa, succinil-CoA en succinato por la succinato-tioquinasa, succinato en fumarato por la succinato de hidrogenasa, fumarato en malato por la fumarasa, malato en oxaloacetato por la malato de hidrogenasa. Acá yo puedo regular la citrato sintetasa, que puede ser inhibida por NADH, ATP o acetil-CoA, y por citrato. Puedo regular la isocitrato de hidrogenasa, que puede ser estimulada por ADP y AMP, inhibida por ATP y NADH. Puedo también regular el complejo alfa-acetolutarato de hidrogenasa, que puede ser inhibido por succinil-CoA, estimulado por calcio en el músculo, e inhibido también por el ATP y el NADH. De todos estos, el paso regulatorio más importante es el paso catalizado por la isocitrato de hidrogenasa. Bueno, vamos al metabolismo de los lípidos. La regulación de la lipólisis se hace sobre una enzima clave que es la lipasa. Los activadores son las catecolaminas, el glucagón, la ACTH, la LH, la prolactina, y los inhibidores son la insulina, las prostaglandinas, el ácido nicotínico. El modo de regulación es covalente, porque la lipasa tiene una forma inactiva y una forma activa. La forma activa es la que tiene fósforo y la forma inactiva es la que carece de fósforo. La activación de la lipasa se dará por una quinasa que le agrega fósforo, la inactivación por una fosfatasa que le saca fósforo. La insulina, al estimular a la fosfatasa, inactiva la lipasa e inactiva la lipólisis, siendo la insulina una hormona antilipolítica. En cambio,
Y también la insulina puede actuar disminuyéndola junto con las prostaglandinas y el ácido nicotínico, inhibiendo la formación del AMP cíclico, que es el que estimula la proteína quinasa A, que es el que estimula la lipólisis. O sea que por varios mecanismos la insulina pueden inactivar la glucólisis. Con respecto a las catecolaminas, la adrenocorticotrofina, la luteinizante, el glucagón y la prolactina estimulan a la enzima adenosine-ciclasa que genera AMP cíclico, el cual estimula la proteína quinasa, la cual activa la lipasa, y al activar la lipasa cataliza la degradación de triacilglicéridos en diacilglicéridos y ácidos grasos. ¿Estamos? O sea, estimula la lipólisis. La beta-oxidación, por su parte, tiene una primera enzima clave que es la carnitina aciltransferasa 1. Esta tiene un inhibidor alostérico que es el malonil-CoA, y tiene una segunda enzima clave que es la beta-hidroxiacil-CoA dehidrogenasa, que tiene como inhibidor alostérico el NADH. La beta-oxidación, recuerden que era la oxidación de los ácidos grasos dentro de la mitocondria, pero que se hacía a partir de acil-CoAs, que eran los ácidos grasos que se activaban fuera de la mitocondria por una enzima que era la tioquinasa o acil-CoA sintetasa. Entonces, el ácido graso se activa por la tioquinasa y genera acil-CoA que debe ingresar a la mitocondria. Pero como la membrana mitocondrial es impermeable a la CoA, ingresaba por la carnitina aciltransferasa 1 y la carnitina aciltransferasa 2, que utilizaba como transportador de acilos la carnitina. Bueno, entonces, este ingreso de ácido graso a la mitocondria es regulado por malonil-CoA, que es un producto de la biosíntesis de ácidos grasos. Con lo cual, si la biosíntesis de ácidos grasos está activada, yo voy a inactivar la beta-oxidación, porque si no los ácidos grasos que voy a estar formando se me van a meter en la mitocondria para ser degradados. Estamos entonces, un producto de la biosíntesis, que es el malonil-CoA, inhibe la beta-oxidación al inhibir el transporte de ácidos grasos a la mitocondria. Para aquellos que ingresaron a la mitocondria, porque por ejemplo tienen menos de 10 carbonos y no necesitan de la carnitina para ingresar, su degradación puede ser inhibida por NADH, que inhibe la beta-hidroxiacil-CoA dehidrogenasa, que es una enzima de la beta-oxidación que transforma el beta-hidroxiacil-CoA en beta-cetoacil-CoA y permite que regulemos la beta-oxidación. Bueno, la biosíntesis de ácidos grasos tiene como enzima clave la acetil-CoA carboxilasa, la que transforma acetil-CoA en malonil-CoA. Es activada por citrato de insulina e inhibida por proteína K, por una quinasa, la proteína quinasa A, inducida por el AMP cíclico, y entonces el modo de regulación es alostérico y covalente. ¿Por qué alostérico? Por el citrato, que se unirá a un sitio alostérico de la enzima. ¿Y por qué covalente? Porque si yo hablo de hormonas o hablo de AMP cíclico, tendrá que ver el agregado o sustracción de fósforo. Sí, la insulina, la proteína quinasa A, inducida por AMP cíclico, al agregar fósforo a la acetil-CoA carboxilasa, la inhibe. La insulina, al estimular la fosfatasa, la estimula. Bueno, con respecto al colesterol, la enzima clave es la HMG-CoA reductasa, que transforma el acetoacetil-CoA en la hidroximetilglutaril-CoA. Es activada por insulina, inhibida por glucagón. El modo de regulación, entonces, si actúan hormonas, es covalente. Y finalmente, con respecto al metabolismo de los compuestos nitrogenados, tengo que la actividad del ciclo de la urea se relaciona con la dieta. Si esta es exagerada en proteínas, aumenta su actividad. A mayor ingreso de proteínas exógenas provenientes de la dieta, mayor actividad del ciclo de la urea. Pero ojo, además en los estados de inanición aumenta el consumo de las proteínas endógenas. Y esto también estimula el ciclo de la urea. O sea que el ciclo de la urea se estimula cuando hay aumento del catabolismo de proteínas, aumento de la proteólisis. ¿Cómo regulo el ciclo de la urea? A través de una enzima clave que es la carbamilfosfato sintetasa 1, ¿sí? La que transforma el amoníaco proveniente de la desaminación oxidativa de los glutamatos, del glutamato, lo unía al dióxido de carbono proveniente de reacciones de carboxilación y generaba carbamilfosfato, que era para el ciclo de la urea lo que el acetil-CoA es para el Krebs, el alimentador. Bueno, esto lo hacía la carbamilfosfato sintetasa 1 y esta tiene como activador el N-acetilglutamato. El modo de regulación es alostérico. Bueno, con respecto a la regulación del metabolismo de aminoácidos, de las bases púricas y pirimídicas del ADN y del ARN, las vías de biosíntesis se regulan frecuentemente por su producto final. Este producto inhibe a la enzima que cataliza la primera etapa de la vía. Es el modo más sencillo de regulación. Si yo tengo una vía con 10 enzimas, cuando termino el último producto, inhibe a la primera enzima. Bueno, muy bien.
Entonces, esto sería un poquito profundizando vía por vía cuáles son las enzimas claves y cómo las puedo regular, y quiénes son los reguladores. Ahora vamos a ver las distintas interacciones metabólicas. Nosotros tenemos tres grandes interacciones que te pueden llegar a pedir en un examen y que son el ciclo de Cori, el ciclo de glucosa-alanina y el ciclo de Randle, que muestra cómo yo puedo en un órgano, porque una cosa es activar en una misma célula una vía y entonces voy a tener que inhibir la vía opuesta. Pero si hablo de dos células en dos órganos, por ejemplo el ciclo de Cori entre músculo e hígado o entre glóbulo rojo e hígado, el ciclo de glucosa-alanina entre músculo e hígado y el ciclo de Randle entre hígado y adiposo, yo tranquilamente puedo terminar estimulando dos vías opuestas pero en distintos órganos. Entonces, estableciendo un ciclo, vamos a analizar cada uno. Por ejemplo, el ciclo de Cori se da entre el hígado y el músculo cuando el músculo trabaja en anaerobiosis, o entre el hígado y el glóbulo rojo siempre, porque el glóbulo rojo siempre trabaja en anaerobiosis porque carece de mitocondrias. Entonces yo tengo que el músculo, la glucosa, se transforma en piruvato por glucólisis y en anaerobiosis el piruvato se transforma en lactato por una reducción catalizada por la lactato dehidrogenasa. Este lactato pasa a la sangre, de la sangre pasa al hígado, y en el hígado, o sea, parte del lactato es captado por el hígado, otra parte será eliminado por el riñón, a través de una reacción con ácido carbónico en el pulmón, pero parte va al hígado. El que fue al hígado se vuelve a convertir en piruvato por oxidación catalizada por la lactato dehidrogenasa, y ese piruvato por gluconeogénesis genera glucosa. La glucosa pasa a la sangre, de la sangre pasa al músculo y puede volver a realizar el ciclo. Entonces, el ciclo de Cori implica glucólisis extrahepática seguida de gluconeogénesis hepática y permite recuperar en el hígado parte de la glucosa consumida fuera de él. ¿Estamos? Es el de Cori. El de glucosa-alanina también se da entre el hígado y el músculo, pero se da de la siguiente manera. La alanina se transamina con alfa-cetoglutarato, generando glutamato y piruvato. El piruvato, por gluconeogénesis, genera glucosa, esto en el hígado, ¿no? La glucosa pasa a la sangre, que la sangre va a ir al músculo, en el músculo por glucólisis da piruvato, el cual se transamina con aminoácidos para dar un alfa-cetoácido X y alanina, la alanina pasa a la sangre, de la sangre pasa al músculo y nuevamente se da el ciclo. El ciclo de glucosa-alanina implica glucólisis muscular, glucólisis extrahepática, seguida de gluconeogénesis hepática, ambas acompañadas de reacciones de transaminación del piruvato con distintos alfa-cetoácidos o aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? En parte la misma que el ciclo de Cori, permite recuperar en el hígado parte de la glucosa consumida fuera de él, pero además permite eliminar del músculo el nitrógeno de distintos aminoácidos que serán degradados para obtener energía. Recuerden que el músculo, y a diferencia de otros órganos, puede obtener energía por glúcidos, lípidos y proteínas, por ejemplo, por los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina y isoleucina. Estos, para poder darte la energía, tienen que perder su nitrógeno, porque el músculo, al igual que cualquier órgano, no puede manejar el nitrógeno. Entonces lo que hace es separar, a través de distintas vías, el esqueleto carbonado de los aminoácidos de cadena ramificada de su nitrógeno. El esqueleto carbonado se oxidará en el CREP, pero el nitrógeno se empieza a acumular. Y así como el lactato es tóxico y hay que eliminarlo, el nitrógeno también lo es. Entonces lo que yo hago es, el nitrógeno de los aminoácidos se los voy a dar al piruvato para generar el aminoácido alanina, la alanina se va del músculo, eliminando ese nitrógeno, y después cuando va al hígado, la alanina se transforma en piruvato, libera ese nitrógeno que terminará en glutamato, el glutamato sufrirá una desaminación oxidativa, pero en el hígado no hay problema porque en el hígado tengo el ciclo de la urea, que me permite manejar el amoníaco. O sea que, como el músculo no hace el ciclo de la urea, ese amoníaco que se desprende de los aminoácidos que voy a oxidar durante el metabolismo muscular, tiene que ser llevado al hígado para que en el hígado sea eliminado a través del ciclo de la urea. ¿Cómo lo hago? A través del ciclo de glucosa-alanina. Finalmente tengo el ciclo de Randle, que se da entre el músculo y el tejido adiposo e implica en el tejido adiposo un estímulo de la degradación de los lípidos, ¿sí? Los TAG se degradan en el tejido adiposo generando ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres son captados por el músculo. En el músculo, estos ácidos grasos libres cuando se metabolizan inhiben el consumo de glucosa. Ahora, si la glucosa del plasma llega al tejido adiposo, en el tejido adiposo, la presencia de glucosa que con glucólisis da piruvato inhibe la lipólisis y el metabolismo de las grasas. Es decir,
Lo que muestra el ciclo de Randle, que se llama ciclo de glucosa a ácidos grasos, es que o yo consumo principalmente glúcidos o yo consumo principalmente lípidos. Por ejemplo, en el ejercicio, eso lo vamos a ver en la clase de metabolismo del ejercicio, vos hasta un cierto valor de VO2 max consumís principalmente grasas. Y el consumo de glúcidos es limitado. Más allá de cierto valor de la VO2 max, consumís principalmente glúcidos y el consumo de grasas es limitado. Nunca consumo grasa y glúcidos al mismo tiempo. ¿Me entienden? Entonces, yo priorizo uno de los dos. Esto es porque, esto es un mal llamado ciclo, porque no es que los TAC se transforman en glucosa, ni mucho menos. Está hablando de la relación que existe entre la lipólisis y la glucólisis, de que una inhiba a la otra. Cuando yo activo mucho la lipólisis y la beta-oxidación, inhibo la glucólisis. Entonces consumo muchas grasas y no consumo tantos glúcidos. Cuando yo activo la glucólisis, consumo muchos glúcidos, inhibo la lipólisis, consumo pocas grasas. Nunca consumo los dos al mismo tiempo. Bien, o sea que esta es una interrelación metabólica que se da. A ver, el ciclo de Cori es una interrelación metabólica que se da entre el ciclo entre el metabolismo de los glúcidos. Nada más que dentro del metabolismo de los glúcidos. El ciclo de alanina-glucosa se da vinculando el metabolismo de los glúcidos con el metabolismo de las proteínas. Y el ciclo de Randle se dará vinculando el metabolismo de los glúcidos con el metabolismo de los lípidos. Vamos a profundizar un poquito en este ciclo, que se llama también de glucosa ácidos grasos. Los ácidos grasos libres son captados por la célula, y pasan, esto es líquido extracelular, esto es citosol y esto es mitocondria, son captados por un complejo de transportadores llamado CD36. En el citoplasma, la tioquinasa generará acil-CoA, activará los ácidos grasos, los cuales, por la carnitina acetiltransferasa 1, entrarán a la mitocondria. En la mitocondria, por beta-oxidación, se transformará en acetil-CoA, y el acetil-CoA, a través del ciclo de Krebs, se degradará a dióxido de carbono y agua. Pero ese acetil-CoA tiene el efecto de inhibir la decarboxilación oxidativa del piruvato, la transformación del piruvato en acetil-CoA, permitiendo que el piruvato esté disponible, por ejemplo, para la gluconeogénesis. ¿Sí? Por su parte, el citrato que genera el ciclo de Krebs sale al citoplasma, y en el citoplasma ese citrato puede inhibir a la... ¿se acuerdan? La lanzadera de citrato salía. En el citoplasma, el citrato inhibe a la fosfoglucoquinasa y también inhibe los transportadores GLUT4, con lo cual la célula capta menos glucosa y si la capta la transforma menos en fructosa 1,6-4, o sea, inhibe la glucólisis. En resumen, siempre que yo tenga un consumo de grasas elevado con una formación de acetil-CoA elevada, esto va a inhibir el consumo de los glúcidos. ¿Estamos? El consumo de grasas inhibe el consumo de glúcidos y eso se llama ciclo de glucosa ácidos grasos. Bien. Finalmente, con respecto a la regulación de las oxidaciones celulares, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la célula, el contenido total de adenilatos, que son los nucleótidos que tienen adenosina, la base nitrogenada, adenina, perdón, se mantiene constante. Es decir que en la célula, la concentración de ATP más la concentración de ADP más la concentración de AMP tiene que dar un valor constante. Por lo cual, si uno de ellos aumenta, los otros tienen que disminuir y viceversa. Bien. La enzima adenilato quinasa cataliza la siguiente reacción. Toma el AMP y el ADP y lo transforma en ATP. Y la ATPasa hace lo contrario. O sea que AMP y ADP pueden transformarse en ATP, que se puede transformar en ADP. Entonces, se llama carga energética al producto de la siguiente ecuación. La carga energética se calcula con concentración de ATP más 1/2 de la concentración de ADP dividido concentración de ATP más concentración de ADP más concentración de AMP. Cuando la carga energética es alta, esto significa que tengo mucho ATP y poco AMP. Cuando la carga energética es baja es porque tengo mucho AMP y poco ATP. Porque matemáticamente, si yo todos los núcleos que estarían en forma de ATP, esta carga energética daría 1. Y si todo estuviera en forma de AMP, daría 0. Quiere decir que la carga energética va de 0 a 1. Con un valor de reposo muy cercano al 1, no hay nunca 1, porque nunca hay 0 de AMP, siempre un poquito hay. Entonces la carga energética de reposo es de 0,9. Pero ¿entienden? Si yo aumento estos, disminuye este y viceversa. Esto me permite regular todas las vías. Porque el papel regulatorio del ATP es el siguiente. El ATP es producido por las vías catabólicas. El ATP,
puede ser producido porque el glucógeno genera glucosa 6-fosfato que por glucogenólisis, la glucosa 6-fosfato por glucólisis da piruvato, el piruvato por decarboxilación oxidativa da acetil-CoA. Las grasas por lipólisis dan ácidos grasos y glicerol. Tanto los ácidos grasos como el glicerol terminan transformándose en acetil-CoA, y las proteínas por proteólisis dan aminoácidos que por desaminación generan cadenas carbonadas que pueden alimentar el ciclo de Krebs. El acetil-CoA también puede alimentar el ciclo de Krebs y de esa manera glúcidos, lípidos y proteínas terminan generando ATP. Estas son las vías exergónicas. Entonces, cuando yo tengo mucho ATP, ¿qué hago? Inhibo las vías exergónicas, inhibo la glucólisis y la glucogenólisis, inhibo la lipólisis, inhibo la proteólisis, inhibo la decarboxilación oxidativa del piruvato, inhibo el ciclo de Krebs. Porque si yo tengo mucho ATP, ¿para qué voy a estimular las vías que producen ATP? Por el contrario, lo que hago es estimular la génesis. O sea, por ejemplo, estimulo la síntesis proteica, ¿sí? Porque tengo mucho ATP, y como la síntesis proteica gasta ATP, la voy a estimular. En resumen, el ATP termina estimulando a las vías endergónicas, a la génesis, al mismo tiempo que inhibe a las vías exergónicas, a la lisis. En cambio, cuando tengo poco ATP y mucho AMP-ADP, se estimulan las exergónicas para producir ATP y se inhibe las endergónicas para gastar. Es muy lógico todo, chicos. Entonces, cuando vos ves que tal enzima es estimulada por ATP, inhibida por AMP, primero pensá, nunca, como les dije en la clase anterior, consideras a la enzima en forma aislada, sino en el contexto de la vía a la que pertenece. Si es una enzima que pertenece a una vía exergónica, y el ATP me la va a tener que inhibir. ¿Por qué? Porque esta vía sirve para producir ATP. Si yo tengo mucho ATP, es lógico que me la inhiba. Bueno, queridos, la bibliografía ha sido la de siempre para química: el Blanco, el Feducci, el Harper, el Leninger, el Strayer, el Devlin, el Montgomery. Estas son las vías, estas son las fuentes de química que pueden utilizar, donde en mayor o menor medida todos estos temas también desarrollados. Bien, queridos, con esto terminamos regulación metabólica. Ahora lo que nos queda, de química, lo último que nos queda de la materia, es relacionarlo con el metabolismo muscular. Ya algo hablamos del metabolismo anaeróbico lactácido, anaeróbico lactácido y aerobio, pero voy a profundizar un poquito sobre las vías y la interrelación que tiene el músculo con otros tejidos. Nos vemos en la próxima, faltan pocas, ya estamos terminando el álbum de figuritas. Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidándose.